Es habitual que abordemos aquí los viernes algún tema que tiene que ver con, en este caso, el Consejo Nacional para la Discapacidad, el CONADIS. Y en este caso, que vamos a abordar temas que tienen que ver con el CONADIS, y para eso está aquí Noemí Gómez, analista de datos, Henry Corporán, que es enlace regional, y alguien que no es del CONADIS, pero que tiene mucho que ver con el CONADIS, que es Andrea Verdeja, de Oxfam, que también nos va a hablar de esas articulaciones del CONADIS con otras instituciones, en este caso Oxfam, pero también Habitat, ¿y quién más? Plan Internacional. Plan Internacional. O sea que hoy vamos a tener una conversación sobre un plan también que se llama Ponte Alerta San Cristóbal, ¿no? Es un proyecto que ustedes están desarrollando y Noemí nos va a llevar un poquito a las estadísticas. Así que comencemos con Andrea, que es la nueva aquí, aunque Noemí también es un tanto nueva, pero ella es la extranjera, vamos a decir, es de Oxfam. Primero, ¿qué es Oxfam? Para que la gente sepa, OXFAM. Oxfam es una organización internacional que trabaja para la reducción de la pobreza alrededor del mundo. Y en esta oportunidad se ha asociado con dos organizaciones internacionales más, llamadas Plan International y Habitat para la Humanidad, para implementar un proyecto financiado por la Unión Europea, que se llama Ponte Alerta San Cristóbal, que es de donde hemos comenzado a trabajar aquí con Henry, claro, que ha sido el enlace regional, provincial de CONADIS para San Cristóbal. ¿Y por qué es a San Cristóbal que quieren poner en alerta, nada más? Bueno, en teoría todo el país, pero explíqueme. comenzando, ¿por qué específicamente San Cristóbal? Ajá. Pues en el documento País del 2010, donde se hacía un análisis de las vulnerabilidades y las capacidades que tiene la República Dominicana para poder hacer frente a diferentes tipos de desastres a los cuales estamos expuestos, San Cristóbal salió como una de las provincias de más alta prioridad debido al alto hacinamiento a nivel de población urbana. Así que en caso de un terremoto, por ejemplo, San Cristóbal sería de los lugares que se verían más afectados y por eso la provincia, el municipio fue una prioridad, junto al municipio cabecera de San Cristóbal como el municipio de Cambita. Hemos estado trabajando en esos dos municipios. Entonces el proyecto en general tiene que ver, es un proyecto de gestión de riesgos. Ya sabemos por qué es que San Cristóbal está en alerta. Ha estado en alerta. Y tú me dirás qué van a hacer ustedes para ponerse en alerta, o qué están haciendo para esa alerta. Claro que sí. Andrea, sigue, adelante. Pues el proyecto de gestión de riesgos consiste en poder preparar tanto a las comunidades como a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado para poder estar mejor y más preparadas ante el posible impacto de un fenómeno, ya sea un ciclón, una inundación, un terremoto, que como República Dominicana nos vemos expuestos y el proyecto está apoyando en fortalecer las capacidades para poder hacer frente a eso. Y al final la idea es poder evidentemente salvar la mayor cantidad de vidas mediante una mejor preparación ante ese desastre. Entonces, adentro de ese proyecto hemos querido, o una de las prioridades ha sido la protección humanitaria. Cuando hablamos de protección humanitaria se refiere a poder garantizar que en estos contextos de desastre o de emergencia los derechos humanos de la población se vean protegidos y se puedan cumplir. Y adentro de eso está el trabajo tan importante que se hace con las personas con discapacidad, tanto con CONADIS, en el caso de San Cristóbal también con la Fundación Leonardo Díaz, hemos venido trabajando para poder incluir a las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad adentro de la gestión de riesgos, que esas organizaciones puedan estar articuladas tanto con el Estado, que Henry les va a hablar de su participación adentro de los comités provinciales de prevención, mitigación y respuesta ante desastres, eso para estar ya mejor articulados, que comiencen a formar parte del sistema y que al momento que llegue una emergencia poder estar bien fortalecidos y preparados para poder hacer frente. ¿Y qué tan alta es la densidad poblacional en San Cristóbal? El número exacto no les sabría decir. Pero es muy alta. Es muy alta. Henry. Es la más alta en el país.
probablemente, la densidad poblacional. San No es la Cristóbal. más alta, pero somos en San Cristóbal, es la cuarta provincia con mayor población en todo el país. Sí, claro. Está el Gran Santo Domingo, está Santiago, está, no recuerdo cuál es el otro, y está San Cristóbal, son los de más población, claro que sí. Y cierto, cuando uno va a San Cristóbal, a mí, antes de hablar de nada de esto, me llamaba la atención precisamente el hacinamiento. Se ve, a ojos vista, como dice la gente, ¿no? Se ve el hacinamiento. ¿Y ustedes qué están haciendo entonces con Oxfam, con CONADI? Porque ustedes más bien están centrados, en este caso CONADI, en la población que tiene algún tipo de discapacidad y que por lo tanto está en desventaja frente a una situación de catástrofe, de que eso es lo que estamos tratando, ¿no? Cuéntanos, Henry. Bien, precisamente que la población de San Cristóbal, el diseño de la construcción de lo que es la provincia per se, no ha sido diseñada ni construida pensando en la persona con discapacidad. ¿Qué oportunidad nos ha dado el proyecto Ponte Alerta? De que de una manera específica ha involucrado a la persona con discapacidad y la transversalización entre todas las instituciones en sus planes de gestión de riesgo, a pensar en que la persona con discapacidad deben de ser un componente. Nos ha dado la oportunidad de formar parte en el comité PMR de esta provincia, sirviendo de garante y de veedor de que en caso de una situación de emergencia, la persona con discapacidad, que de por sí, ya por su condición, son vulnerables ante la barrera que tiene la misma sociedad, tanto barreras físicas como barreras actitudinales, esta oportunidad nos brinda la garantía de que los derechos de la persona con discapacidad serán garantizados, serán respetados dentro de un albergue, dentro de una situación, en el momento de una evacuación. Y estas son las grandes oportunidades que nos ha dado el proyecto Ponte Alerta al participar en lo que es el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta. Entonces, lo primero que ustedes han hecho es una coordinación de instituciones. Tanto instituciones a este nivel, CONADI, Oxfam, Hábitat y todas las otras instituciones, como coordinaciones entonces con las organizaciones de la sociedad propiamente dicha, de base, como le llamamos, las juntas de vecinos, etcétera. ¿Hay este tipo de coordinaciones, Henry? Perfectamente. Primero inicia con la máxima autoridad en la provincia, que es el gobernador, que es quien dirige el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, y a su vez este comité conformado por todas las instituciones y representantes de la sociedad civil, como son tanto en materia de discapacidad, la Fundación de Discapacitados Leonardo Díaz, pero a nivel comunitario, los comités de... Las redes comunitarias. Las redes comunitarias, que están compuestas por los líderes comunitarios, juntas de vecinos, que de una manera directa están vinculadas la visibilización de dónde están las personas con discapacidad y cuáles serían sus necesidades y cómo atenderla en caso de una situación de riesgo. ¿Qué esperamos que hagan esas organizaciones a la hora de que, bueno, metió un ciclón? Imagínate tú el David, que pasó precisamente por esa zona de San Cristóbal, peinó San Cristóbal, me recuerdo de aquello. Fue terrible. Lo que esperamos... ¿Qué se espera si dentro de esos planes que ustedes están desarrollando? ¿Cómo se espera que actúe la gente? ¿Qué se espera que hagan las organizaciones? Lo primero es que cada familia donde vive una persona con discapacidad, la misma persona con discapacidad va a estar empoderada con un plan de gestión de riesgo familiar. Al momento de que se presente una situación, ya desde la familia, desde la persona, van a saber qué hacer. Segundo, vinculada con las redes comunitarias, serán el enlace entre ellos y los organismos de respuesta para poder
garantizar sus derechos desde el momento desde que inicia una evacuación hasta durante la estadía en el albergue. Háblanos de estadísticas. Tenemos estadísticas de San Cristóbal, por ejemplo, de este plan Ponte Alerta San Cristóbal, ya que estamos ahí en la provincia. ¿Tenemos estadísticas? ¿Cuál es más o menos el número de personas en discapacidad o con algún tipo de discapacidad en la provincia de San Cristóbal? Tenemos estadísticas ¿Manejamos a nivel del país y a nivel regional, general, grandes regiones. Por ejemplo, podemos decir que la región en la que viven personas con discapacidad, en la que más viven personas con discapacidad, sería la región metropolitana, que como usted dijo está compuesta... El Gran Santo Domingo. Exacto, Santo Domingo y Distrito Nacional, que tiene aproximadamente un 37% de personas con discapacidad. 37% del total del país sería, de ¿verdad? las personas con discapacidad. Porque habría que ver si es el 37% del total de los discapacitados, de las personas con alguna discapacidad, o si es el 37% de la población del Gran Santo Domingo. El 37% de las personas con discapacidad que viven a nivel en todo el país, bien, están en Santo Domingo. Quizá no existan estadísticas concretas, pero sí hay unas estadísticas generales que nos dan una idea de por dónde tenemos que actuar. Por ejemplo, podemos decir que el tipo de discapacidad más frecuente es la discapacidad físico-motora, que a nivel del país tiene un 57%. Sabiendo ese dato, todos los planes se pueden centrar en dar unas recomendaciones generales para este tipo de discapacidad. Asimismo, ya sea visual o no, es tener la información que nos dé una idea de cómo podemos actuar. Y también, como estaba comentando mi compañero, no solamente son planes familiares, también estamos hablando de que se están formando planes institucionales. O sea, Oxfam colaboró y sigue colaborando, por ejemplo, en el plan institucional de CONADIS. Se creó un plan que a nivel institucional estemos preparados para afrontar esos riesgos, no solamente familiarmente, que creo que Andrea puede comentar más de ese caso, porque también el Palacio Nacional tiene un plan y estamos preparados. O sea, hay planes por instituciones. Entonces, Andrea. aparte de, bueno, el proyecto está enfocado en San Cristóbal, Ponte pero Alerta todo, San Cristóbal. exacto, todo el componente a nivel del trabajo con las comunidades, la conformación de las redes comunitarias de prevención, mitigación y respuesta ante desastre, y luego mucho trabajo de fortalecimiento de las capacidades de las autoridades de San Cristóbal. Eso ha sido como la parte de la provincia. Sin embargo, el proyecto también se ha enfocado en fortalecer las capacidades del Estado a nivel nacional. Entonces, con CONADIS, aquí en Santo Domingo, a nivel nacional, se ha venido fortaleciendo, creo que en dos capacidades. Una, el fortalecimiento de la institución per se, con la elaboración, la creación de un plan institucional de gestión de riesgo de la institución. Entonces, de ahora en adelante, CONADIS va a tener, o tiene, ¿verdad?, que ya está casi terminado el plan, un plan no solamente un plan de trabajo para ir identificando cuáles son todas las medidas en las que se pueden ir trabajando en todas las fases previas a un desastre, porque la mayoría de las acciones que pueden salvar vidas se pueden comenzar a hacer desde ahora, cuando estamos en un tiempo ordinario de no desastre. Ahí es donde se puede trabajar tanto en la prevención, en la mitigación, en la preparación ante el desastre. Entonces, a partir de ese plan, esta misma semana justamente tuvimos un taller con todos los enlaces regionales de CONADIS y con representantes de organizaciones clave de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad, no solamente para socializar el plan institucional, sino también para crear un protocolo de actuación de qué tiene que hacer cada enlace regional de CONADIS en sus respectivas provincias para ir mejorando la situación. Véase que desde ahora ir trabajando, identificando cuáles son las rutas de evacuación, si los albergues que están identificados están habilitados para personas con discapacidad, si el personal de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, tiene los conocimientos necesarios para poder trabajar con esta población. Y así poquito a poco ir avanzando. Y luego el otro nivel importante en el que se está trabajando es que CONADIS de ahora en adelante forma parte de una plataforma que se llama el Equipo Consultivo de Protección, Género y Edad de la Comisión Nacional de Emergencias.
Entonces, la Ley 147-02, que conforma el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta del país, establece en su artículo 13 que se pueden crear estos equipos consultivos que sirven de asesoría directa a la Comisión Nacional de Emergencias en un tema en específico, con un expertise en algo. Entonces, a través de esta plataforma se ha reunido a las instituciones de protección social del país junto con organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, Naciones Unidas, en tratar de crear unas directrices que estipulen cuáles deberían de ser las medidas de trato digno para poblaciones, para toda la población, para garantizar sus derechos. Ahí está el Ministerio de la Mujer, el CONANI, el CONADIS, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, Consejo Nacional de VIH-Sida, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, y es la primera coordinación aquí en el país que se hace para poder garantizar que desde el Estado se estén tomando las medidas para proteger los derechos de todos los miembros de la población, desde los niños y niñas, personas envejecientes, hombres, mujeres, personas con discapacidad, población migrante, personas que viven con enfermedades crónicas, y ha sido una iniciativa muy importante y muy inspiradora, diría yo. ¿Y cómo marcha esa coordinación? Porque ella mencionó una caterva de instituciones, ahí hasta la Procuraduría, etcétera, o sea, un grupo importante de instituciones. ¿Cómo funciona? De hecho, cómo está funcionando? ¿Las reuniones asisten todas las instituciones? ¿El contacto de esas instituciones directamente ya en la práctica, en el terreno, con la comunidad? ¿Se está llevando a cabo esto allá, concretamente en San Cristóbal? ¿Es un plan piloto para San Cristóbal? No, todo esto es a nivel nacional. O está a nivel nacional. Esto es a nivel nacional. Pero hay como un hincapié, hay un esfuerzo Se ha mayor hecho el ejemplo en estas en San provincias, Cristóbal. que en esta concretamente por la densidad poblacional, ¿no? ¿Cómo marcha esa coordinación? Está marchando desde el nivel más vulnerable, desde la misma comunidad, iniciando con las redes comunitarias, que ya están realizando un mapeo de dónde vive cada persona con discapacidad y en caso de una situación de emergencia, saber qué necesitan para poderle evacuar. Acudir de una vez. También desde las autoridades, desde la más... En sentido general, todas las autoridades que conforman lo que es el comité PMR de ese municipio o de esa provincia, el enfoque de la atención a la persona con discapacidad se está dando. Primero, ha sido todo un trabajo de lograr la sensibilización, de lograr que se trata de una garantía de derecho, buscando lo que es la igualdad y la equiparación de oportunidades hacia este segmento poblacional. ¿Cómo responden las instituciones gubernamentales? ¿Están integradas en el trabajo? Están integradas y sobre todo han respondido porque ha sido también con la misma participación de las personas con discapacidad, y ellos han visto que han tenido la presentación de sus capacidades en participar. Ejemplo, tenemos casos de personas con discapacidad formando parte del comité PMR y trabajando junto con ellos y de la mano. ¿Qué hallazgos compartimos en materia de estadística a este nivel y a nivel nacional, en términos de población con algún tipo de discapacidad? Vimos ahorita a nivel regional, concretamente la región del Gran Santo Domingo, en este caso, ¿no? Pero, ¿qué otra estadística es importante a la hora de uno manejar estos temas? Bueno, realmente no deberíamos de centrarnos solamente en el apartado estadístico, sino en la información en general, porque debemos conocer la situación de las personas con discapacidad para poder trabajar. ¿Qué información, por ejemplo? Por ejemplo, como decía Andrea, contamos con el equipo consultivo de protección, género y edad. No solamente es importante conocer si hay personas con discapacidad, porque incluso dentro de ese colectivo podemos destacar la posición de las mujeres. Las mujeres en gestión de riesgo son más violentadas, entonces podemos conocer que hay un 48% de personas con discapacidad que son mujeres, frente a un 52% que son hombres. Teniendo ese dato, en el equipo consultivo
las reuniones mensuales, se trabajan todo ese tipo de informaciones para ver, como comentábamos antes, cómo se afrontará en caso de que haya un riesgo. O Hay qué una medidas. segregación, Exacto. ¿verdad?, del dato, para tratar entonces la cuestión desde el punto de vista de género, Claro. también, enfocarlo desde ahí. Exacto. O sea que esto es una herramienta muy importante a la hora de manejar todo esto, ¿no? ¿Sigue? ¿Qué ibas a decir algo como más? decía usted, que preguntó que cómo era la coordinación, realmente nos consideramos afortunados porque la coordinación del equipo consultivo de protección generalidad ha sido muy buena. Incluso hemos gozado de diferentes capacitaciones, tanto con ADIS como la Fundación Provien capacitó a los miembros del equipo consultivo en todo lo que era terminología de personas con discapacidad y todo lo referente a las personas con discapacidad, como también ha habido otro tipo de capacitaciones que están dando experiencia a ese personal. Podemos destacar, la Defensa Civil llevó a cabo un taller de capacitación para instructores, es decir, si el día de mañana se necesita un instructor en gestión de riesgos, contar con alguien capacitado. Entonces, eso está generando una experiencia en todo el personal que está dentro del equipo que va a ser muy buena el día de mañana. El problema de los desastres es que uno no sabe cuándo viene. Ese es el gran problema. Si uno pudiera decir, espérate, viene, bueno, el ciclón más o menos lo permite. Ese aviso. El ciclón uno dice, está por ahí, ya sabemos, etcétera. Ok, vamos a prepararnos. Pero el problema que le ocurre a Italia, por ejemplo, ahora, que un terremoto, 6 puntos tanto en la escala de Richter, y nadie estaba esperando eso. ¿Cómo mantener a la gente en alerta frente a algo que es eventual? Eso sí que realmente es eventual, que la gente le llama evento ahora a las cosas que ya ocurrieron. Lo que ocurrió no es un evento, eso ocurrió, eso es un hecho. Lo que sí es eventual es lo que podrá ocurrir. Sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Entonces, ¿cómo mantener a la gente alerta frente a una situación como esa? Porque además estar en alerta todo el tiempo tampoco es saludable, ¿verdad? Porque crea un estrés. Entonces, ¿cómo manejar esta situación? Ustedes que son los especialistas de eso. Pues sí, trabajar, eso decíamos. Pues bien decía usted, los ciclones, huracanes, tormentas tropicales nos dan el aviso previo. Sí. Y por eso desde el COE, desde las comunicaciones de la Defensa Civil, estamos en alerta, ya sea en alerta verde, en alerta amarilla, en alerta roja, de acuerdo a cómo va evolucionando. Exacto, cómo va evolucionando, y nos permite prepararnos para la llegada de ese fenómeno. Pero bien tenía usted razón de que el terremoto no avisa, igual que ha pasado, le ha pasado ahora a Italia, a Ecuador hace unos meses, sí, a Chile y a Japón hace unos años, a nuestro vecino Haití, lamentablemente también. Sí, hace 6 años. Que tenemos la en enero del experiencia. 2010, devastador. Que tenemos la experiencia ahí muy cercana. Entonces, República Dominicana definitivamente por su ubicación geográfica Claro. sí se encuentra expuesta a que a nosotros nos toque también. No es si nos toque, sino cuándo nos toque. Exacto. Y Que para ya nos eso ha tocado muchas veces antes. Exacto, y para eso es trabajar lo mejor que se pueda en estos tiempos ordinarios, entre comillas, para poder hacer frente. Y eso comienza por concientizando a la población, capacitando a la población misma, a las comunidades, y fortaleciendo tanto a las organizaciones de sociedad civil como a las instituciones del Estado de poder dar una mejor respuesta, de que haya mejor coordinación, de que las personas tengan mayor conocimiento, de que los planes institucionales estén creados, de que al momento de que toque cada persona sepa qué le toca hacer, en dónde, cómo y cuándo. Y eso tiene el potencial de salvar muchas vidas. Sí, sí, porque no sé cuál es el nivel de preparación de los italianos en esto, pero si uno se pone a ver la magnitud del terremoto, de la destrucción, relativamente pocas vidas cobró el desastre, porque en Haití fueron decenas de miles. En Italia estamos hablando de un terremoto brutal, y estamos hablando por ahora de 200 y tantas vidas que se han perdido. Debe haber muchos más, porque claro, hay desaparecidos, pero nunca creo que la cifra vaya a llegar siquiera a algo parecido de lo que ocurrió en Haití en el 2010, que fue realmente una catástrofe
en todo el sentido de la palabra, una catástrofe humanitaria, que la cantidad de gente que murió allí y la gente que todavía está, ¿no? Porque el gran problema es la pobreza también. El gran problema con el que hay que enfrentarse en los desastres es el desastre de la pobreza, que es un desastre permanente. Por eso la importancia de tomar las medidas que ayuden a la gente a ir saliendo de la pobreza, porque realmente la pobreza es el desastre permanente, es el desastre permanente. Y lo que uno puede hacer es esto, es estar, ponte alerta, San Cristóbal, es eso. Sí, y a medida que las comunidades nos vamos preparando y vamos bajando el nivel de nuestras vulnerabilidades y nos vamos haciendo más capaces, a la hora de enfrentar una amenaza tendremos menos riesgo de ser lesionados, ser dañados. Es precisamente que este involucramiento de todas las autoridades, de quienes toman, dar los permisos de construcción, de garantizar de que se cumplan con las normas de calidad o los estándares de prevención, así aumentamos nuestra capacidad y nos vemos menos expuestos. De igual manera, la persona en sí, si no es necesario que tengan que evacuarla de una comunidad a la fuerza, cuando ya tiene los conocimientos de que dándole seguimiento a las alertas puede salir de manera voluntaria. ¿Qué aporta Oxfam, además de ese experticio que ya hemos visto? ¿No hay un aporte económico, etcétera? Pues el consorcio de las tres organizaciones, Oxfam, Plan International y Hábitat para la Humanidad, cada cual tiene un expertise distinto, el cual ha aportado al proyecto. Entonces, Plan International es una organización que se encarga de la protección de los derechos de niños y niñas a través del mundo. Y Hábitat para la Humanidad trabaja todo lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda, a una vivienda digna. Entonces, en San Cristóbal, por ejemplo, ha habido la experiencia de que se ha realizado de forma piloto el primer albergue desmontable que ha tenido el país. Y ha sido una experiencia que la Comisión Nacional de Emergencias quisiera presentar inclusive a la región. ¿Y o sea, tenemos tanto gráfica de ese Caribe. albergue desmontable? Me parece que aquí no. Pero eso lo Albergue pudiéramos hacer llegar. desmontable, qué interesante. ¿Qué es un albergue desmontable? Ya sabemos que se desmonta, claro. Exacto. Entonces, bueno, como bien indica el nombre, es un albergue que, de ser necesario, se puede desmontar por piezas y se puede trasladar a un lugar donde hiciera falta, y ahí nuevamente se vuelve a armar, de tal forma que el Estado tenga la capacidad de, evidentemente no sabemos dónde nos puede impactar un fenómeno, y en este momento el albergue está en San Cristóbal, pero puede que haga falta en Samaná. ¿Cuántas personas caben ahí? Alberga 79 familias. 79 familias. Familias. Estamos hablando de que casi 400 personas, 300 y tantas. Y en él incluye un concepto la estadística nos dirá. Tiene un modelo de inclusión que le permite a personas con discapacidad que tengan que estar dentro del albergue, que se puedan también con facilidad dirigirse a las áreas de donde podrán recibir la Toma en asistencia. cuenta el factor y la discapacidad. Lo tenemos aquí. Ahí está el albergue. Primer Apareció albergue desmontable. justamente. Pues una casa en regla. Justamente. Y Bien. ha sido una experiencia muy, muy bonita que ojalá se pueda seguir replicando. Bien. Esto se puede armar y desarmar y toma en cuenta entonces a las personas con discapacidad y toma en cuenta también las necesidades de 79 familias. Envejecientes, niños, niñas, Wow. se toman en cuenta. Impresionante la experiencia, y está montado. Está montado Está montado actualmente. ya. Bien, y entonces, ¿como cuántos albergues se necesitaría teóricamente en San Cristóbal para una situación de desastre? Eso habría que esperar el desastre, ¿verdad? Noemí, ¿no? Y como bien decía usted, que el desastre tiene una relación muy cercana con los niveles de pobreza. De que bien, bueno, en los talleres que hacemos siempre remarcamos Se que... puede hacer una aproximación estadística a qué es lo que vamos a necesitar, ¿verdad? Que se podría modelar, claro que sí, porque
atendiendo al nivel de vulnerabilidad que hay, de Exactamente. pobreza, de hacinamiento, de barrios marginados, te da una idea de lo que puede ocurrir. Conociendo la situación de las personas claro. con discapacidad y la situación de toda la población existente en San Cristóbal, se Sí. puede dar un estimado. Pero ahora mismo no les sabría decir. No, desde luego, ¿De me qué? imagino que ustedes están en una fase más bien De construcción. de construcción y de evaluación de la experiencia también, de coordinación de todas las organizaciones, de preparar la sociedad, Y no de solo- ponerla en alerta. No solamente preparar los albergues, porque no estamos hablando de construir un albergue, No. estamos hablando también de las condiciones de vida que va a haber en los albergues posteriormente, que ahí también cobra importancia todo lo que hemos aprendido de Oxfam, de Plan, de Visión Mundial, y asimismo como los equipos consultivos. El hecho de que cada persona diga, bueno, en un albergue, ¿qué vamos a hacer con las mujeres? ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Cómo trataríamos a las personas con discapacidad? ¿Sería accesible? ¿No sería accesible? Entonces no solamente es dar un estimado de cuántos albergues, sino qué condiciones van a reunir esos albergues. Claro. ¿Y qué condiciones deben reunir? Además de facilitar a los discapacitados el movimiento, etcétera. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? De que no es solo el espacio físico, sino cómo tratar a la persona, porque de modo de que primero ya son víctimas por una situación de un desastre que ocurrió, entonces se encuentran doblemente vulnerables por su condición Aquí de está el albergue visto una panorámica. sí, y es todo esto, el albergue, wow. Sí. Pues mira, Y sobre todo tenemos que el que estar albergue alertas y preparados, muy Pues- bien preparados. pueda brindar garantía de protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos a todas las personas. Eso es importante, porque estamos hablando de derechos humanos, que, ¿verdad? Uno puede decir, qué bien el albergue, maravilloso. Óyeme, pero esta plataforma que tiene es concreto. ¿eh? Se ha habilitado el espacio. La Defensa Civil de San Cristóbal tenía un solar que se le ha podido ceder para poder montar el albergue. Pero qué bien. Pero de igual manera se pudiera utilizar en un área de parqueo, en un estadio. O sea que tiene otro uso. Cuando Exacto. lo desmontas, Esa que no lo sería- estás utilizando, pues sería el la idea. terreno sigue útil Sí. todavía. Bien. ¿Qué me decías, Noemi? No, que como decía mi compañero también, a nivel de trato digno y a Ajá, nivel de los albergues ajá. también es muy importante Sí, la labor de la... hablamos de derechos, Sí, ciertamente. y la labor de la defensa civil, la capacitación continua, el esfuerzo que están realizando, o sea, es muy importante. Bien, bien. ¿Qué cantidad de personas tienen ustedes involucradas ya en todo este trabajo, Henry, San Cristóbal? Primeramente, desde el segmento poblacional de personas con discapacidad, tenemos varias organizaciones que Ajá. trabajan con y para personas con discapacidad involucradas a través Es decir, ¿cuál es el impacto que tiene este proyecto, este programa allá? Porque de eso se trata, ¿no? De ver y llegar a la mayor cantidad posible de personas de la sociedad. definitivamente mayor resiliencia desde la Ujú. comunidad, desde la familia y sobre todo el conocimiento de que se están empoderando y se le está llevando el conocimiento a las mismas personas con discapacidad, a la comunidad y sobre todo también a las autoridades. Bien. ¿Qué debemos saber antes de irnos frente a un problema de desastre? Ahora mismo Gastón venía por ahí y nos puso en alerta. De repente se alejó, San Alejo lo alejó, como dicen, ¿no? Pero, ¿qué hacer? ¿Qué es lo primero? Lo primero es esto, estar preparado. Es estar preparado. Y bueno, se puede decir que San Cristóbal está preparada para cualquier eventualidad, para cualquier problema que pueda ocurrir. No está preparada al 100%, pero se está avanzando, Se está se está logrando. Eso es lo importante. Y sobre todo aprovechar el medio para hacerle una invitación a todas las organizaciones y líderes comunitarios a nivel nacional que se involucren con lo que es la defensa civil, en los comités, sobre todo en los comités PMR de cada provincia, donde no estén formados, a motivarlo a que se formen y
de que- PMR, prevención, mitigación y respuesta. respuesta. Prevención antes de, mitigación después del palo dado, como dice la gente. No, todavía antes. O Reducir antes, el la efecto. mitigación. La mitigación son Interesante. las acciones que reducen lo más posible el impacto que pueda tener el O sea que fenómeno. hablamos de mitigación desde antes. Exactamente. Y sobre todo que desde el plan institucional de CONADI, que ya está formando a los enlaces regionales a nivel nacional para que participen y sean miembros de los comités PMR, para que hay un concepto que no lo hemos utilizado, que es el de la recuperación, que luego de que pasen Exacto. los fenómenos, entonces él parte de lo que es la recuperación y sobre todo hacerlo de una manera digna y que la persona, tanto con discapacidad, envejeciente, todo el segmento poblacional, sean garantizados sus derechos dentro de lo que es la fase de recuperación. Excelente. Gracias. Gracias. Gracias a Andrea, a Henry y a Noemí, porque nos vienen a colocar a uno en el centro de un problema que tenemos, de una situación que nos puede asaltar en cualquier momento, como dice la Biblia, como ladrón en la noche, porque hay desastres que no avisan. Los que avisan, bueno, perfecto, pero ¿y los que no avisan? Eso ahí es un lío. Hay que estar preparado. Y lo mejor es pues estar educado, porque esto es un proceso de educación, Sobre de todo. concienciación de la gente sobre cómo prepararte para servir, además, porque es para dar un servicio que te estás preparando, para saber dónde está la gente, qué cantidad más o menos, dónde está, o sea, tener la información, Y que la información sea accesible. Es muy importante. que la sea información- accesible, que esté disponible, y bueno, así se disminuyen los impactos desagradables de cualquier fenómeno, ¿de acuerdo? Gracias, Andrea, a Henry y a Noemí. Gracias a usted. Porque este es un tema estupendo, con el que siempre hay que estar frente a él. No hay otra forma. Gracias a ustedes y gracias a ustedes por estar ahí conversando también con nosotros sobre estos temas tan importantes. Quédese ahí porque ahora vamos a hablar no de prevención, de mitigación, de respuesta, no, vamos a hablar de economía con el economista Lucas Vicens en Ecomundo. No se mueva de ahí.